Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya, bueno, siendo las 9, vamos a orar para dar inicio, por favor. Eh, Amado Dios, Señor, en esta noche, Padre amado, yo te doy gracias, Padre bendito Dios, porque tú nos permites, Señor, poder estar en este espacio para encontrarnos con tu corazón, con tu palabra, Señor, para realmente así solo glorificarte y alabarte a ti, Padre bendito Dios, porque así, Señor, nosotros siendo el polvo de la tierra, Señor, no mereciendo nada, pero tú, Señor, nos amas tanto que nos has dado esta preciosa y es salvación y bendito evangelio, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, por favor, tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, que nos des tu gracia, Señor, para poder seguir meditando sobre tu palabra, pero que no quede únicamente en nuestra mente, sino que pueda llegar a nuestro corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú permites este espacio para que cada una de las personas que solo tú traes, Señor, para que puedan recibir tu preciosa salvación, Señor. Pero eres tú, Señor, y Cristo que vive en cada uno de nosotros, Señor, porque Él no solo murió, sino también resucitó, Señor, y vive en cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que por la fe, Señor, así como dice tu palabra, números 14, 28, Señor, que como nosotros así hablemos a tus oídos, Señor, entonces así te pido, Señor, que cada una de las personas nuevas que entren a este en vivo, Señor, puedan recibir tu bendita salvación, Padre amado, y así cada uno de los hermanos que están acá conectados puedan también recibir y puedan guardar cada una de esas palabras que tú nos compartes por medio de tus preciosos siervos, Señor, de tu bendita iglesia, Señor. En esta noche te dejo cada una de las personas, Señor, apresura cada uno de los pasos de las personas que quieren conectarse, Señor, que puedas abrir nuestros oídos del corazón, Señor, y también así que podamos hablar con la boca únicamente de tu Espíritu Santo, que es tu palabra, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Dejo este en vivo en tus manos, Señor. Que este espacio sea únicamente para poder compartir tu corazón, transmitir tu corazón y recibir tu corazón, Señor. Dejo esta noche este espacio en tus manos y hemos orado en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches y para las personas que no me conocen, mi nombre es Cristian. Y bueno, quisiera que fuéramos hoy al libro de Santiago. Santiago, por favor. Santiago 1:3. Y dice la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de vuestra fe produce paciencia. El 4, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7, no piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De momento hemos leído hasta ahí, ¿sí? Bueno, en esta noche pues quería saludarlos también como compartir con cada uno de ustedes lo que hay en el corazón mío, ¿no? Verdaderamente por medio de la iglesia sí, y así también mi corazón que lo que pueda dar en medio de ustedes, pues no sé cuántas personas que estén conectadas acá aún puedan tener pecado en su corazón. Esta palabra, porque la leo, pues esta palabra la pude recibir hace poco por medio de un siervo de Dios, donde verdad, él nos habla verdaderamente que la obra, entonces acá la palabra de Dios hablándonos nos dice, ¿no? Que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces dice que esa prueba, ¿no? Habla de una prueba, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿sí? O sea, nuestra fe va a ser probada en la prueba, ¿sí? Y eso va a producir la paciencia. Pero entonces, eh, mirándome así, yo preguntándome verdaderamente,
he tenido muchas pruebas, ¿no? Pero verdaderamente, ¿será que yo ya tuve la prueba más grande delante de Dios? Aún pasando tantas pruebas, de verdad, ustedes también preguntándose, y quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que tal, que ya tuvieron la máxima prueba por Dios, probando su fe? Porque pues más allá de cualquier otra cosa, eh, cuando nosotros, ¿por qué hablo? Porque hoy Dios me permite compartir esta palabra, porque dice que esa prueba produce la paciencia, ¿sí? Pero muchas veces nosotros, por ver la situación, entonces no dejamos que Dios trabaje, ¿no? Por verdaderamente, cuando Dios nos entra en una prueba y no tener esa paciencia y esperar y tener verdaderamente la fe en nuestro corazón, porque muchas veces hablamos de boca que sí, que creemos, pero en el momento que llega la prueba, ahí es donde nosotros votamos, ¿sí? Pero realmente cuando nosotros votamos, entonces menospreciamos, ¿no? Verdaderamente, cuando nosotros no esperamos en Dios, quiere decir que menospreciamos al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Porque yo hablo de esto, Dios me permitía la semana, así como que como 10 días, entregar el taxi para las personas nuevas. Yo manejaba antes taxi en la ciudad de Bogotá, pero pude darme cuenta verdaderamente de que Dios siempre lo quiere guiar a uno por un camino, pero uno quiere otro, ¿no? Realmente, como dice la palabra de Dios, ¿no? Mis caminos no son vuestros caminos, ¿no? Y así es, los caminos de Dios son más grandes que los de nosotros, pero nosotros a veces por engaño de nuestro pensamiento, por engaño de Satanás, tomamos otros caminos, ¿no? ¿Verdad? Entregando el taxi, así como 10 días, mm, el siervo me daba una guía, pero hablando de esta palabra, Dios quiere probar nuestra fe, ¿no? Por eso nos trae estas pruebas. Llega la prueba, ¿no es cierto? Y después para ver que si la fe está en nuestro corazón, ¿no? Y si tenemos esa paciencia, ¿sí? Pero verdaderamente Dios nos muestra, ¿no? No tenemos esa paciencia, ¿sí? En la prueba. Entonces, pues, esta semana yo debía esperar un hermano de la iglesia que, por guía del pastor, eh, me va a dar trabajo como en su empresa, ¿no? Pero de verdad yo pudiendo ver que de verdad es increíble cómo Dios trabaja. El pastor me dijo que esperara, pero yo no quise esperar, ¿no? ¿Verdad? Como así menospreciando el Espíritu Santo, ¿no? Porque cuando yo no espero en Dios, pues claro, hay un ejemplo, ¿no? Que nos han enseñado, ¿no? Y es como cuando está la tierra y entonces yo necesito cavar un hueco, pero si yo me meto a ese hueco con una pala, pues ¿cómo va a ser? Va a ser verdaderamente, o sea, muy doloroso hasta para mi cuerpo, ¿no? Cavar un hueco no sé cuánta profundidad, pongámosle, no sé, 10 metros, ¿no? Hacia abajo de la tierra. Si yo empiezo a cavarlo, pues para mí va a ser difícil, ¿no? Pero si yo me quito de ese hueco y viene una retroexcavadora, pues obviamente ese trabajo va a ser muy fácil, ¿no? Así con Dios, muchas veces nosotros, ¿no? Incluyéndome primeramente yo, quiero hacer, ¿no? Yo quiero hacer por mi familia, quiero mostrar, pero verdaderamente Dios no permite que nosotros nos mostremos, sino verdaderamente solo Dios así quiere glorificarse Él, ¿no? Únicamente nosotros olvidamos que la obra es de Él. Y así yo viendo estos últimos días mi corazón, Dios pudo mostrarme en mi corazón verdaderamente, tú eres de continuo el mal, ¿no? Tú únicamente estás ahí para ver mi trabajo, ¿no? No para que tú cabes, yo ya acabé, ¿sí? Él ya tiene toda la maquinaria lista, ¿no? Y así esta semana yo no puedo esperar, ¿no? Sino verdaderamente me llamó un amigo ofreciéndome un trabajo como un empleo donde se ganaba bien económicamente y yo pues, ya el siervo me había dicho, ¿no? Espera, ¿no? Pero verdaderamente cuando habla el siervo no habla el siervo, ¿no? Es Dios que nos habla por medio del siervo, ¿no? Pero aún por nosotros no conocer muchas cosas de la iglesia, del evangelio, entonces así como, ¿verdad? Sí, estamos aprendiendo, ¿no? Pero no es quedarnos solo en el aprender, sino también de verdad únicamente negarnos a nosotros mismos y recibir aunque no nos parezca, ¿no? Y pues este es como el testimonio de que de verdad como Dios respalda a los siervos, ¿no?
no glorificando al hombre, sino verdaderamente glorificando a Dios y a su palabra, ¿no? Y verdaderamente son unos siervos muy hermosos, muy preciosos, que tienen mucha paciencia para con nosotros, sus hijos espirituales. Y esta semana me llamaba esta persona donde me ofrecía un empleo como conductor para llevar, para entregar pedidos como de Temu. Entonces, bueno, el primer día, pues sí, él me ofreció un buen salario, me había hablado de un horario, pero ese horario era de 6 a 2 de la mañana, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Claro, a mi vista estaba bueno, ¿no? Yo dije, no puedo esperar, ¿no? El pastor como que no sabe que yo tengo que pagar un arriendo, ¿no? Muchas veces como justos nos cuesta creer, en la iglesia nos dice, no, hay que esperar, ¿no? No hagas nada, ¿no? Pero verdad de nosotros que sale el hacer, por eso no siempre quiere hacer, ¿no? Pero verdad ese hacer que nos lleva, de verdad, el hacer de nosotros es nada, de verdad, termina siendo uno mal y de verdad por eso uno no puede muchas veces seguir como viendo el trabajo de Dios, ¿no? Porque somos piedra de tropiezo en el trabajo de Dios. Entonces esta semana fui a entregar los pedidos, me habían dicho que era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero yo únicamente que tenía que hacer estar en la iglesia, ¿no? Y esperando en el Señor, ¿no? Verdaderamente viendo solo, yo solo, Dios me tiene acá es para ver su trabajo. Nosotros solo estamos como para espectadores, ¿no? Ver cómo el cumplimiento de la promesa en nosotros. Pero a veces por ver esa situación de verdad es difícil, ¿no? Pero verdaderamente más allá de lo que seamos nosotros, de verdad yo me sentía muy agradecido con Dios, porque sí, llegó la situación, ¿sí? Y verdad yo no obedecí, ¿no? Verdaderamente yo no soy obediente, por eso la palabra de Dios dice que Dios nos encerró en desobediencia, ¿cierto? Para tener misericordia de nosotros. Nosotros somos desobedientes, pero Dios tiene misericordia aún de nosotros. Y esta semana, sí, saliendo a trabajar, pues el horario se extendió, no era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, sino fue de 6 a 9, ¿sí? Entonces, al siguiente día, otra vez salí a trabajar y, ¿verdad? Ya como entregando unos pedidos al mediodía, tenía que entregar 100 pedidos, entregué solo 50 y contando los 50 empecé a organizar mi ruta cuando me di cuenta de un momento a otro, me faltaban dentro del carro cinco paquetes. Entonces di, ¿cómo así? Otra vez empecé a revisar y sí, no estaban los 5 paquetes, ¿no? A la final me robaron, ¿no? De verdad, me robaron. Y de verdad, yo pudiendo ver de verdad, si cada vez que yo quiero hacer, de verdad, va a resultar peor, ¿no? Entonces, de verdad, esta semana podía ver, de verdad, Dios me quería enseñar, ¿no? ¿Verdad? Por querer mostrar tu obra, por querer hacer tú, así resulta, ¿no? Y muchas veces, ¿no? De verdad, en la iglesia, como terco, ¿no? Como no escuchando, pero el pastor Juan compartió hace poco y él decía, ¿verdad? Como quien recibió maná, ¿no? El maná no lo recibió Moisés, no lo recibió Abraham, sino el maná lo recibió, lo recibieron ese pueblo que fue expulsado de Egipto a estar allá en el desierto. Fueron los israelitas, ¿sí? Pero esos israelitas, porque recibieron ese maná, no porque tuvieran alguna condición, alguna capacidad, sino únicamente porque verdaderamente ellos no podían hacer nada, ¿no? Ellos, claro, salieron de Egipto, pudieron salir con muchas riquezas, ¿sí? Pero aún estando en Egipto, ellos no podían tener mucho oro, pero a la final habían donde comprar. ¿Podían hacer algo con ese oro? No, nada, absolutamente nada, ¿no? Y verdaderamente ellos estuvieron toda esa cantidad de años para únicamente depender de Dios, ¿no? Dios les mostró, ¿no? Aunque tuvieran muchas cosas, aunque se vieran muy capaces, aunque, ¿verdad? Fueran engañados por su pensamiento, por su vista, de verdad, siempre Dios les proveyó en el desierto, ¿no? Ese maná, pero ese maná no es como algo material, ¿no? Verdaderamente en estas situaciones es a donde verdaderamente nosotros, la palabra de Dios puede trabajar en nuestros corazones, ¿no? ¿Verdad? Estando vacíos, ¿no? Estando así desocupados, ¿no? En este momento sí, estaba pasando por muchas situaciones porque, ¿verdad?
para las personas nuevas, estando acá en la iglesia, solo por la gracia y la misericordia de Dios, puedo decir, tengo un hogar, ¿no? Pero no porque yo lo lleve, porque no soy una persona que tenga una capacidad para llevar mi hogar, ¿no? Sino verdaderamente he podido ver que el capitán de mi barca es Jesucristo, ¿sí? De mi hogar, de mi familia, y de verdad, el no estar acá, de verdad, sería yo no sé, sería lo más, sí, claro, también soy miserable, ¿no? Porque puedo recibir la misericordia de Dios, pero de verdad, el no testificar de todo lo que ha hecho Dios, de verdad, sería, de verdad, lo peor, ¿no? Porque Dios ha hecho muchas cosas estando en la iglesia y de verdad solo le doy gracias a Dios por poder estar ahí viendo su trabajo, ¿no? Porque no puedo decir ni siquiera que sirvo, ¿no? Porque realmente no sirvo para nada, ¿no? Dios me ha mostrado eh, durante estos pocos años que Dios ha permitido tener ahí en la iglesia, porque llevo pocos, son 4 años, pero para mi corazón ha sido mucho, ¿sí? Y de verdad, hoy quiero como compartir más allá de cualquier otra cosa, es de verdad que Dios siempre, mientras estemos en la iglesia, vamos a estar bajo su cobertura, bajo sus alas y Él siempre nos va a ayudar, ¿no? Veamos lo que veamos, seamos como seamos, de verdad. Dios nos ama muchísimo, hermanos, de verdad. Esta semana y todos estos últimos meses después del campamento he visto cómo Dios ha trabajado en mi familia, ¿no? Y en mi corazón, ¿no? Realmente solo quiere Dios establecer su palabra en mi corazón, ¿no? Y verdad, así como yo ya no viendo más mi situación, ¿no? Porque siempre va a llegar la situación y yo hago una pregunta, que ustedes que creen que Dios ya les dio su máxima prueba, que de verdad ustedes ya han tenido la máxima prueba de fe, porque realmente así viendo muchos hermanos y viendo mi verdad, yo pensando y meditando profundamente, no ha llegado a la máxima prueba, ¿no? De verdad van a llegar pruebas más grandes, ¿no? Entonces ahí es donde verdaderamente nosotros tenemos que aprender a tener paciencia, ¿no? Y esperar solamente en su promesa, ¿sí? O sea, creer a su palabra y esperar, ¿no? Porque realmente podrían llegar pruebas más grandes, ¿sí? Pero tenemos que estar muy atentos, ¿no? Verdaderamente nosotros como justos sufrimos porque esperamos que todas las cosas estén bien, ¿sí? Pero verdaderamente así no es, ¿no? La vida del justo, porque sufrimos justo por esperar que todo esté bien. Pero cuando nosotros podemos, o sea, no esperemos que las cosas estén bien, mejor esperemos que todo esté mal, ¿sí? Para que cuando las cosas estén bien podamos tener agradecimiento con Dios, ¿sí? Porque si todas las cosas de nosotros en este momento estuvieran bien, pues nuestro corazón se acomoda mucho, ¿no? Está muy cómodo, ¿sí? Y a la final, aunque nosotros digamos, no, yo así tenga dinero, no, yo así tenga mi familia todo esté bien, no, yo así tenga la salud, yo voy a ser fiel, es mentira, ¿no? Verdaderamente si nosotros estuviéramos bien, ninguno de nosotros estaríamos acá en este momento, ¿sí? Verdaderamente solo por la gracia de Dios estamos acá y somos muy benditos para Dios, pero por eso, porque somos muy necesitados, ¿no? Mm, así pues, quería compartir otro versículo de la palabra de Dios. Vamos a por favor a Romanos 5 y versículo 3. Dice la palabra de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno usará por morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, pues así, ¿verdad? Como solo por la palabra de Dios, de verdad, esta palabra puede traer mucha fuerza a nuestros corazones, ¿no?
porque realmente nosotros sí seguimos mirando por vista, ¿no? Mirando por vista a nuestra esposa, mirando por vista nuestra situación económica, nuestra salud, verdaderamente no hay nada, ¿no? No se ve nada, pero verdaderamente, así como nos lo dice Dios, ¿no? Verdaderamente guardemos en nuestro corazón. Así, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él murió por los pecadores, ¿no? Por nosotros murió. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor. De verdad, Dios muestra el amor que aún nosotros, con todas nuestras maldades, con todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, iniquidades, envió a su Hijo a morir por nosotros. Y claro, aunque se vea de una manera verdaderamente nosotros no tengamos esperanza ya más en las cosas de este mundo, ¿no? Solo la esperanza de nosotros está en el Evangelio, en su palabra. Y pues yo hoy de verdad le doy gracias a Dios por permitirme estar acá. Más que eso, sé que Dios quiere transmitir por medio de mi corazón es invitarlos de verdad. Ya no miremos más las cosas de este mundo, ¿no? De verdad, ya no pongamos más los ojos porque verdaderamente es vanidad de vanidades, ¿no? Y no hay provecho en nada de este mundo. Y nosotros como justos, si seguimos mirando como, puedo hacer tal manera, pero verdaderamente Dios nos va a permitir el fracaso, pero de verdad ese fracaso va a ser una bendición para nuestra vida espiritual. Nosotros solo verdaderamente ya neguemos nuestro pensamiento y acerquémonos todos a la iglesia, ¿verdad? Estamos en últimos tiempos, ¿sí? De verdad, mirando noticias, mirando muchas cosas, de verdad, ya son últimos tiempos. Tenemos que empezar a acercarnos a la iglesia, ¿verdad? Recibamos la comunión con los hermanos, con cada uno de los siervos en el live, lo que tengamos en nuestro corazón, compartámoslo. Si no tenemos la seguridad de nuestra salvación en el corazón, hablemoslo, ¿sí? Pero cada uno de estos siervos que pueda estar acá presente en el live y acá estando en la iglesia, acerquémonos de verdad con un corazón verdaderamente delante de Dios, ¿no? Y podamos de verdad negarnos a nosotros mismos, llegar y como así poder recibir únicamente la palabra. Y si aún no tenemos la certeza de nuestro corazón y aún pensamos, creemos, somos pecadores, está nuestro pensamiento que soy pecador y en mi corazón también, pero si verdaderamente Dios tiene misericordia y nosotros nos acercamos, de verdad, así orando, Dios nos va a traer y podamos y ya todos somos salvos, ¿no? Los que estamos acá por medio de su palabra. Entonces mi invitación es más como a hoy vengan a la iglesia, ¿sí? Acerquémonos a la iglesia porque de verdad estamos en tiempos finales, ¿sí? Cristo viene pronto, viene por su iglesia, ¿sí? Verdaderamente, si viene Jesucristo, ¿qué nos va a hacer? O sea, ¿cómo nos va a coger de verdad? Si en este momento llega Jesucristo, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Y no sé, haciendo el café, otro trabajando. No, ya de verdad, lleguemos de verdad. Dios nos está trayendo, de verdad. Miren, hermanos, yo no estoy cerca, yo estoy viviendo cerca de la iglesia, pero no porque yo quisiera. Dios a mí me trajo por medio de una situación. ¿Saben cuál situación fue? Y en diciembre nosotros ya teníamos que habernos venido a ir a la iglesia, ¿no? A mí el siervo me dijo, venga, ven a ir a la iglesia, pero yo menosprecié. Yo dije, salió un apartamento, precisamente nos salió un apartamento mejor, más cómodo, económico, y sí, muy chévere, ¿no? ¿Verdad? Y estaba ganando bien, pero Dios permitió una situación en mi casa con mi suegro para que, ¿verdad? Nosotros únicamente solo tuviéramos la mirada en Dios, en la iglesia, en su palabra, en Cristo. Y nosotros vinimos acá a la iglesia no porque queríamos, porque no teníamos algún otro lugar de verdad. Esa es la verdad, ¿sí? No porque nosotros, ay, sí, fuéramos los más espirituales, porque quisiéramos. No, verdaderamente nosotros llegamos acá porque Dios nos trajo, ¿no? De verdad, sí, Dios también, sí está permitiendo muchas situaciones en su vida, de verdad. Gracias, bendito Dios, porque son muy benditas esas situaciones, porque esas situaciones nos van a permitir recibir ese maná, que es la comida espiritual que Dios preparó para cada uno de nosotros, ¿no? Verdaderamente para que no solo estemos hablándolo de boca, ¿no? Sino no sea una teoría, sino verdaderamente Dios está trabajando en mi corazón y en el de ustedes. Y yo me siento muy agradecido con Dios, verdaderamente no estoy anunciando un conocimiento, ¿no?
De verdad, no estoy como interpretando, sino únicamente de verdad me siento agradecido con Dios por esto. Eh, Hoy quiero compartir, entonces quiero preguntar a muchas personas en el en vivo si alguno de ustedes se considera delante de Dios justo. ¿Cómo se consideran las personas nuevas que estamos en este live? ¿Se consideran justos o pecadores? En este espacio hay alguien que se considere pecador. Quisiera de pronto leer los comentarios. Si hay alguien, justos, amén, justos, justo, amén. Pero hay alguien de verdad, hoy soy nuevo, sí, no, realmente siento en mi corazón que soy pecador, sí, que podamos compartir su palabra, el evangelio, justo, amén, justo, justo, justo. ¿Por qué hablo de esto? En la escuelita, yo soy un maestro de escuelita por la gracia de Dios, pero aún hay, hace poco habían muchos niños que estaban en la escuelita, ¿sí? Pero esos niños, aún llevando mucho tiempo en la escuelita, y no tenían la certeza de su salvación, ¿sí? Niños que ya llevan 3 4 años, ¿sí? Entonces realmente por eso hago la pregunta, ¿no? Para que verdaderamente si en nuestro corazón si en nuestro corazón no está la certeza, que podamos preguntar en este espacio, si no hay como Dios desde la confianza con Matusalén, con muchos de los hermanos que están compartiendo. Hey, mira, no, es que me genera choque esto. Hey, tengo esta inquietud en mi corazón, que verdaderamente podamos tener la certeza por la palabra de Dios que nosotros somos salvos, ¿sí? Que somos ya santos, justos y perfectos. Así realmente, pues, quiero compartir mi testimonio. Tengo 35 años y Dios me trajo a la iglesia hace 4 años. Pertenecía a una denominación católica. Dios me trajo por medio verdaderamente de ver mi maldad, de verdaderamente quién era yo. Ya no podía más con el peso de mi pecado, porque siendo verdaderamente pecador, ¿qué puede salir del pecador? Nada bueno, ¿no? Contrario a muchas otras personas, veía que las personas eran buenas, pero yo era malo, ¿no? Y siempre como delinquiendo, robando, estaba perdido, ¿no? En delitos y pecados como habla su palabra, tomando, pero más allá de eso, verdaderamente nunca me había encontrado realmente con la palabra de Dios, ¿sí? Y claro, por no creer a la promesa, por no conocer, por falta de conocimiento, estaba perdido. La palabra de Dios habla que, sí, es verdad, mi pueblo se pierde. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Así estaba yo perdido. Pero verdaderamente cuando Dios me trajo a su iglesia y pude verdaderamente conocer, poco a poco ir conociendo esto, pero no solo estar el conocimiento en mi cabeza, sino bajar a mi corazón, pude darme cuenta quién era yo primeramente, ¿no? Y qué fue lo que hizo Dios por medio de su Hijo para mí. Siempre me llevaban a algo, ¿no? En esa iglesia, no, gracias a Dios, solo tuve una experiencia que fue en la iglesia católica, pero siempre ¿a qué me llevaban? Por mi culpa, por mi culpa, por mi maldita culpa. Y siempre veía arrepintiéndome, em, rezando los rosarios, todas esas cosas, ¿no? La verdad, no persiguiendo a nadie ni hablando de nadie, ¿no? Únicamente solo hablando el trabajo de Dios que hizo en mi vida y de qué manera Dios me llevó para llegar al Evangelio, no por atacar, no porque me crea mejor, porque hoy en día estoy en la iglesia de Dios, porque no reconociendo delante de Dios, soy enfermo, necesito esta palabra, sí, verdaderamente, si no tengo la dirección, la guía de su palabra, si Dios no guía mi vida, verdaderamente no puedo mirar a los demás, ¿no? Verdaderamente yo no estoy acá porque sea el mejor, ¿no? Porque soy el peor, por eso estoy compartiendo acá, ¿sí? Porque soy el peor, pero viéndome como ese peor, puedo tener mucho agradecimiento de decir de verdad, Dios, ¿por qué me amas tanto? Aún siendo tan malo,
de verdad, tienes tantas cosas preparadas para mí, ¿sí? Y aún así, en la miserableza, en mi maldad, no creo a tu palabra, ¿no? Y ese es el pecado, ¿no? No creer a su palabra. Pero verdaderamente hoy puedo decir que llevándome Dios a su iglesia por medio de sus siervos y por medio de su palabra, Él me ha transmitido su corazón y siempre me enseñaron que yo era un pecador, que siempre tenía que hacer cosas para que Dios me perdonara, que yo tenía que tratar de cumplir los 10 mandamientos como me enseñaron allá y la palabra, y entonces allá enseñaban los mandamientos son no robarás, no mentirás, no adulterarás, no fornicarás, pero eso salía de mí, no robarás como en 5 centros de reclusión de menores, siempre, ¿no? Desde pequeño robando a mi mamá. Nunca lo vi de nadie, pero salía de mi corazón, ¿no? A los 3 añitos ya iba y metía, mi mamá guardaba lo del arriendo en su closet, dentro de su chaqueta, y yo ya iba y lo sacaba, ¿no? Pero verdaderamente eso es lo que dice, ¿no? La palabra, ¿verdad? Nosotros somos de continuo el mal. Y eso era de mí, ¿no? Verdaderamente salía solo la maldad. Y así, ¿no? No mentías, ¿cuántas veces no mentí? No fornicabas, no es de orgullo, ¿no? No lo digo por sentirme bien delante de ustedes, ¿no? ¿Verdad? No es nada fácil desnudar, ¿no? El corazón, pero Dios se encarga de sacar todo eso a la luz, ¿no? Ah, recuerda, tú fuiste así, recuerda tu origen. Mi origen trae agradecimiento, poder recordar que verdaderamente yo no merecía ir sino al infierno, ¿no? Pero únicamente Dios por medio de su palabra, de verdad, me salvó, me dio vida, ¿sí? Me sacó de esas tinieblas, pasar de estar a una cárcel, de estar en las drogas, de estar en el trago, de jugar con una y otra mujer, solo tomarlas por mi carne, para satisfacer mi carne, ¿sí? Verdaderamente cuántas personas no hice daño, ¿no? Y mirándome así, ¿no? Verdaderamente yo soy esa persona que estaba en la cruz, ¿no? Habían dos y ellos ¿quiénes eran? Ellos no eran los mejores, fueron los peores, los de los más peores de esta tierra, ¿no? Pero verdaderamente yo puedo ver, ¿no? Yo tenía que ir a esa cruz, pero de verdad Dios permitió bajarme a mí, se montó Jesucristo, Jesucristo tomó mi lugar para que verdaderamente, únicamente yo pudiera recibir esto en mi corazón, y Él trabajó por medio de su Espíritu Santo, que es su palabra, y ya no viviendo yo, sino viviendo Cristo en mí. He visto cómo el Espíritu Santo de Dios trabaja por medio de su palabra en mi corazón, en mi vida, ¿sí? Como verdaderamente no he tenido que esforzarme, ¿no? Cuando yo llegaba a la iglesia tomaba un día, un domingo, yo creyéndome bueno, yo, Dios me permitió llegar solo a la iglesia, mi esposa solo fue un domingo, pero durante mucho tiempo mi esposa no iba. Y en mi religiosidad, un día, un domingo, le dije a mi esposa, hoy tenemos que ir a la iglesia. Se lo quería imponer yo, hoy tenemos que ir a la iglesia, ¿no? Porque yo me miraba, tenía un corazón muy diferente, ¿no? El corazón de Dios, yo decía, yo mejor que los otros cristianos, yo mejor que los otros católicos. Así me creía yo, ¿no? Recién llegando a la iglesia. Pero un día, un domingo antes de ir a la iglesia, Dios me permitió. Yo le dije, hoy tú debes ir a la iglesia, vamos a ir a la iglesia, ¿sí? Pero con mi justicia, no hablándolo por la palabra de Dios, con mi corazón, engañoso y perverso. Yo le dije, vamos a ir a la iglesia, ¿no? Ella que me dijo, no voy a ir. Tengo una cita con unas amigas y no voy a ir. ¿Saben qué hice yo? No fui a la iglesia. ¿Saben qué hice? Fui y me compré un petaco de cerveza. Supuestamente yo era el más espiritual, el mejor hermano acá en la iglesia, ¿no? Pero ese día compré un petaco de cerveza, y como ella no quiso ir, antes de las 9:30 que empezaba el culto, destapé una cerveza. Dije, no voy a ir más a esa iglesia. Abrí la cerveza. ¿Saben? Ni siquiera alcancé a tomar el primer sorbo, y alguien de mí, dentro de mí, ¿no? El Espíritu Santo, ¿saben qué hizo? Cogió esa botella y yo la iba a mandar a mi boca, pero delante de mi esposa, de mis hijos, ¿saben qué hice? En vez de tomarla, me la rompí en la cabeza. ¿Sí? De verdad Dios ahí, ¿no? Me mostró. De verdad yo pude ver cómo Dios vivía
su Espíritu Santo trabajó en mí, ¿no? De verdad, de ahí pude tener temor a Dios. Yo dije, de verdad, ¿qué pasó ahí, no? Yo mismo me rompí la botella en la cabeza, me lavé la cabeza, me fui mejor para la iglesia, ¿no? De verdad, pude darme cuenta cómo el Espíritu Santo de Dios empezó a trabajar en mí, ¿no? De verdad, tú ya no perteneces al mundo, tú me perteneces. Dios empezó a hablarme, ¿no? Por medio de su voz, ya no perteneces allá. Y si quieres volver vas a sufrir. Y de verdad Dios empezó a traerme, a traerme, a traerme y a traerme, pero por medio de las situaciones, ¿no? Y de verdad, cada vez yo puedo decir, sí, claro, llega esta tribulación, ¿no? Como compartíamos en la palabra, pero realmente también solo esperando en Dios puedo ver de verdad cómo Dios nos guarda a cada uno de nosotros sus justos y así de verdad en en ese momento, recordando antes de la salvación, de verdad, tanta condenación, ¿no? Pero hoy en día puede llegar la prueba, pero sé que verdaderamente así como llega la noche, va a llegar la luz, ¿sí? Como al justo como le llega, le anochece, también le amanece, ¿sí? Entonces, de verdad, solo esperar en su promesa y de verdad yo pensaba que yo era pecador por todo lo que yo hacía, ¿no? Pero un día, por medio de un evangelista, Dios me compartió esta palabra que es, por favor, acompáñenme en Romanos 5 12 versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, en un estudio bíblico, ella preguntó, dijo, ¿ustedes qué creen? ¿Que son pecadores porque pequen? Yo pensaba, pues sí, claro, yo soy pecador porque peco, pero yo no entendí esa pregunta, ¿no? Pero ella hizo como, ella como haciéndome una pregunta, ella me decía, ¿cómo es su nombre? Yo le decía, mi nombre es Cristian. Y su apellido, yo decía, Corso. Entonces ella me dijo, ¿pero usted por qué es Corso? Yo decía, pues, no entendía. Ella me dijo, ¿su papá cómo se llama? Yo decía, Jorge. ¿Y cómo es su apellido? Corso. Entonces me dice, yo ahí le entendí, yo le dije, o sea que quiere decir que yo soy Corso porque mi padre es Corso, ¿sí? Pero yo decía, ¿qué tiene que ver eso con lo que ella me habló acá, no? Entonces acá dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Entonces, acá está diciendo que el pecado entró en el mundo, o sea, en todos nosotros por un hombre. Y ese hombre fue Adán, ¿sí? Entonces ella me dijo, ¿usted por qué es corzo? Por su papá, ¿cierto? Entonces su papá, ¿por qué es corzo? Por su abuelo. Y su abuelo, ¿por qué es corzo? Por su tatarabuelo, y ahí para allá, ¿cierto? Hasta el primero, ¿sí? Entonces ella me quiso decir, usted no es pecador porque usted peque. Usted es pecador porque heredó el pecado de Adán. Y por medio de ese pecado también entró la muerte. Pero cuando ella me dijo esa muerte, ¿cómo así? Sí, ella me dijo, si yo en este momento a usted lo pellizco, usted no me va a creer que está muerto, su carne se va a levantar, ¿sí? Pero usted está muerto espiritualmente, su espíritu está muerto, usted está muerto delante de Dios por el pecado. Por eso acá dice que por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En este momento el pecador, ¿cómo está delante de Dios? Está muerto, ¿sí? Está muerto espiritualmente. Por eso a esta carne que le gusta, a esta carne le gusta la fiesta, le gusta la platica, le gustan cualquier cosa, otra cosa, menos la palabra de Dios. No, no nos gusta leer la Biblia, no nos gusta. Entonces así ella como me hablaba porque yo era pecador, ¿sí? Ajeno a mis obras, ajeno a mi maldad, porque sí, claro, soy de continuo al mal, pero eso es el resultado de haber vivido apartado, de haber vivido separados de Dios, ¿sí? Pero después me habló, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Jesucristo a qué vino? Jesucristo vino hace 2000 años, habla por medio de su palabra, ¿sí? En Romanos 3:24 dice, vamos a la palabra de Dios, por favor, Romanos 3:24 dice,
siendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos justificó, ahí dice, ¿no? Gratuitamente, no por algo que tuviéramos que hacer, ¿no? Verdaderamente Jesucristo, ¿por qué nos justificó? Porque es que Jesucristo no fue alguien que salió de esta tierra. Jesucristo vino del cielo y si Jesucristo vino del cielo, quiere decir que Jesucristo quitó nuestro pecado eternamente. Si miramos todas las noches del cielo, en la mañana, en cualquier momento de nuestra vida, lo único que hay eterno delante de nuestros ojos es el cielo. El cielo es eterno. Quiere decir que si Jesucristo bajó y murió, pero Él no solo murió, Él fue muerto, ¿cierto? Y Él dice tres cosas: muerte, sepultura y resurrección. Quiere decir que Él no solo murió, Él también resucitó, ¿sí? En medio de esa resurrección, Jesucristo nos justificó porque Él no quedó allá, Él vino a nosotros, ¿sí? Y Él no está viviendo en nuestros corazones. Quiere decir que si ya no vivo yo, más vive Cristo. Claro, mirándome a mí, ustedes, yo traigo a mi esposa, compártanlo en el live, ella les va a decir, él es así, él es así, él es así, ¿sí? Pero como Dios no mira lo que mira el hombre, entonces Dios no mira lo que mira mi esposa, Dios mira el corazón, ¿sí? Y en mi corazón, ¿quién vive? Jesucristo, su palabra. Entonces, aunque ella siga diciendo, sí, él tiene cantidad de errores, tiene esto, lo otro, pero yo no me quedo con lo que diga mi esposa, no me quedo con lo que digan los demás, yo me quedo con lo que Dios hizo. Dios dice, tú fuiste justificado gratis, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. Con eso es lo único que podemos quedarnos, ¿no? Con la palabra de Dios en nuestro corazón, no podemos recibir nada más, ¿sí? Ya lo que queramos hacer por medio de nuestras obras, ya eso no lo recibe Dios, ¿no? Verdaderamente, eso es maldad, ¿no? Hay algo que en la palabra de Dios habla y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el pecado que Dios no perdona, ¿no? Eso es lo que verdaderamente Dios no perdona. Decir, yo tengo pecado quiere decir no contra mí, no contra nadie más, contra el hombre, sino es decir delante de Dios, decir yo soy pecador. ¿Qué quiere decir? Dios, yo no tengo nada que ver con usted. Yo creo en un Dios de mi manera, de mi imaginación, no el Dios de la verdad, no el Dios de la promesa. Yo creo a mi imaginación, a mi interpretación, a mi punto de vista, a mi razonamiento. Entonces Dios a la final, ¿qué dirá? Ah, sí, dirá, entonces dice, en tu nombre eché demonios, hicimos milagros, pero Dios, ¿qué dice al final? Apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, ¿no? Porque la obra únicamente quien la hace, su palabra. Esta bendita palabra, ya todo esto está cumplido, ¿no? Nuestra vida, todas las personas que estamos acá, Dios ya nos tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo, como no por esforzarnos, ¿no? Sino realmente solo de verdad pidiendo la misericordia de Dios, porque no es porque nosotros hagamos algo. La palabra de Dios dice, yo regué, Apolo sembró, pero Dios es el que da crecimiento. Entonces, solo Dios permitiendo por medio de este espacio que es más para ustedes, es para mi corazón, de verdad puedan recibir verdaderamente la salvación. Eh, esta noche me siento muy agradecido delante de Dios por permitirme compartir su palabra, por poder meditar en su evangelio. Y sí, hermanos y las personas nuevas, de verdad me siento muy agradecido con Dios y vamos a orar para ya terminar con este espacio. Les agradezco verdaderamente. Dios los va a ayudar de verdad grandemente. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, estar en este espacio, Señor, porque no es porque nosotros tengamos alguna capacidad, sino, Señor, porque tú ya, de verdad, tienes preparado cada momento, cada situación y es para bien, para nuestro corazón, para que así, Señor, puedas, Señor, tú trabajar en nuestros corazones, en el corazón de las personas que han llegado nuevas, Señor. Permítenos así, Señor, siendo únicamente el testimonio de tu palabra, de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, que pueda verse reflejado Jesucristo en cada una de esas personas que están nuevas, Señor.
Yo te pido por favor que así nos permitas acercarnos más a tu iglesia, Señor, que podamos negar nuestro pensamiento, Señor, pero eso no es porque salga de nosotros, sino solo si tú trabajas, por favor, bendito Dios, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos recordar de dónde nos sacaste para así tener agradecimiento delante tuyo, Señor, y poder únicamente servir y poder así recibir ese corazón que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros, Señor. Permite que así cada una de las personas que se encuentran en este espacio, porque fuiste tú quien las trajiste, Señor, puedan recibir la bendita palabra en tu corazón, Señor, y puedan así también predicar tu evangelio, Señor. Gracias por cada uno de esos benditos siervos que tú tienes en live, Señor. Te pido, Señor, que guardes la vida de los siervos, de cada uno de los ministros, de los niños, de los hermanos, de cada una de esas personas que ahorita se encuentran en medio de cada una de esas dificultades, Señor, pero que tú les traes esas dificultades para que puedan así entender que solo estando en tu iglesia, porque como dice tu palabra, apartados nosotros de ti no podemos hacer nada, Señor, separados no podemos hacer nada, Señor, solo únicamente dependiendo de ti, Señor. Yo te doy gracias, Señor, que este espacio sea únicamente para que seas tú glorificado, Señor. Dejamos esta noche en tus manos, Señor. Guarda la vida de cada una de las personas, ayúdalas en cada una de sus situaciones, Señor, que puedan refugiarse únicamente en tu bendita palabra. Dejo este espacio en tus manos y hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.